Bueno, hablemos un balance de su trabajo en el equipo especial. Ya pasaron 3 días de la desactivación de los equipos especiales. ¿Ya le han asignado un despacho? Bueno, después de varios años de haber desempeñado esta labor, que es una labor compleja, tengo que retomar nuevamente a la labor de la que soy titular. Soy un fiscal titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Me asignaron un despacho que, acá lo dije precisamente, en la República físicamente no existía. Afortunadamente esta problemática ha llegado a oídos de quienes tienen que tomar la decisión y entiendo que en el transcurso de la siguiente semana ya podré tener un ambiente en donde continuaré mi labor en la Fiscalía. Claro, por ahora, digamos, ese despacho, digamos, está desprovisto de lo mínimo indispensable para trabajar, ¿no? Bueno, queda en el papel el despacho, todavía no tiene lo elemental, pero esta es una situación que conforme he ido preguntando y conversando con las personas responsables, con la buena intención me han indicado de que van a procurar implementar. Pero hablemos un poco del ambiente que se vive en el Ministerio Público. El fiscal Tomás Gálvez tiene metáforas desafortunadas para referirse a ustedes, ¿no? Él los llama o dice que ustedes se creían unos reyes, o él se llama a sí mismo una escopeta y los presenta a ustedes como palomas. Un terapista diría que usted está trabajando en el peor ambiente laboral, un ambiente laboral tóxico. Bueno, es un ambiente que lamentablemente en el Ministerio Público siempre lo hemos padecido. No ha sido fácil durante estos años llevar esta clase de casos. Hay que recordar quiénes han jefaturado la Fiscalía, desde Pedro Chávarri, Patricia Benavides, y bueno, ahora tenemos al señor Gálvez, que más allá de utilizar este lenguaje metafórico como él ha tratado un poco de justificar, lo cierto es que ha sido un lenguaje muy hostil, muy agresivo. El día de ayer, por ejemplo, indicó de que si hubiera alguna situación de incomodidad, él puede apagar una vela o apagar algunas velas. Y hay que tener en cuenta de que el ex coordinador del equipo especial... Sí, no es nada sutil el fiscal Gálvez. Exactamente, y yo creo que por el contrario, quien representa a la institución, quien es el titular de todos los fiscales, debería tener esa prudencia, y no es faltar el respeto al señor Gálvez, sino exigir un poco de cortesía, por lo menos al dirigirse a los fiscales en la institución, dejar ese lenguaje agresivo a la calle o a la política y nuevamente buscar la legitimidad a la sociedad. Pero queda claro que con este uso de ese lenguaje lo único que permite acercarse es a aquellos grupos que utilizan el ataque para Un lenguaje defender sus similar. ideas. Claro. Ahora, ¿en este ambiente usted todavía tiene ganas de quedarse en el Ministerio Público? Bueno, obviamente represento el rostro de que la impunidad va triunfando en nuestro país y que el abuso y la arbitrariedad se viene abriéndose paso para acentuarse, pero tengo que continuar. Soy un fiscal de carrera, nadie me regaló mi puesto, yo concursé, yo ascendí a través de un concurso y estaré ahí hasta donde el Ministerio Público me lo permita. Pero ahora mismo tiene una amenaza de suspensión, este pendiente. Es que no voy a ser ingenuo, es decir, ¿usted cree que después de haber enfrentado estos casos en donde el poder económico y político están detrás, no va a haber algún tipo de represalia o ensañamiento hacia mí o hacia el fiscal Rafael Vela? Nos queda claro que eso no va a ocurrir. Es decir, estamos alertas para defendernos, para poder contrarrestar a través de la verdad, y es por eso el motivo de mi presencia en esta entrevista, defender los resultados del trabajo que se ha llevado a cabo en el equipo Lavajato. ¿Se siente de alguna manera derrotado por esta situación, por la situación que está viviendo en estos días? Bueno, obviamente, yo le acabo de indicar, soy el rostro de la derrota y de la impunidad que viene ganando, una lucha constante contra quienes quieren realizar su trabajo, contra la corrupción, contra formas graves de criminalidad que se ha presentado en nuestro país. Mire usted, procuré llevar el caso Cocteles para que se pudiera establecer las sanciones correspondientes. Lamentablemente, la injerencia del Tribunal Constitucional no lo ha permitido, pero me da la tranquilidad
que me voy del equipo especial Lavajato habiendo dejado el caso Cocteles en trámite. Es decir, el caso Cocteles no ha concluido. Esperemos que quien me reemplace, quien me suceda, haga todo el esfuerzo para que ese caso continúe. A ver, una cosa personal. En alguna entrevista de hace un año, me parece, con el señor Hildebrand, dijo que en realidad usted se sentía físicamente cansado después de tantos años de trabajo en el equipo especial. ¿Ese cansancio continúa, se mantiene o hay otra expectativa en este momento? Bueno, el cansancio siempre está porque, mire, hemos sido víctimas de ataque, acoso, hostigamiento, que siempre se concentraba en la calle, probablemente algún actor político que utilizaba su poder para insultarnos, pero eso, a partir de estos cambios dentro de la institución, se ha instalado en la propia cabeza de nuestra entidad y hemos sido, desde el año pasado, víctimas de lo que usted dijo sutilmente, de que se utiliza un lenguaje que no es el más apropiado. Imagínese que eso que nosotros lo habíamos tenido que soportar durante años, ahora lo tenemos instalado en la cabeza de la institución. Ahora, usted no logró llegar al final del caso Cocteles. ¿Fue para usted eso un fracaso o no? Mire, no solamente creo para la labor que he desarrollado, sino en general para la sociedad a la que representa el Ministerio Público. Pero algo importante creo que podemos dejar como resultado en el caso Lavajato y sobre todo en el caso Cocteles. Creo que es innegable que el Perú conoce de que el partido Fuerza Popular ha financiado sus campañas políticas tanto en el año 2011 como en el año 2016 con dinero de procedencia ilícita. Ese caso aún no ha concluido, ese caso no está archivado, a pesar de distintas decisiones de este Tribunal Constitucional. Esa última batalla la di el 19 de diciembre y luego vino la decisión del señor Tomás Gálvez de querer desactivar sí o sí los equipos especiales. Claro, ahora, hay quienes dicen que en ese caso usted insistió en un error de manual, que no se podía acusar a una persona, en este caso a la señora Fujimori, por el delito de lavado de activos, porque en el momento en el que ocurrieron los hechos por los que se le quería juzgar, no existía esa figura. Mire, y yo le voy a decir algo bastante lógico para que me puedan entender todos los lectores de la República. Si eso fuera verdad, la gran pregunta que tendríamos que realizarnos ahora, ¿y qué hace el señor Ollantumala preso aún en un penal de la República, de la capital de la República? A ver, mientras la señora Fujimori recibía $1 millón de la empresa Odebrecht para la campaña del año 2011, el señor Ollantumala recibía $3 millones para esa campaña de la empresa Odebrecht. Mientras la señora Fujimori va por todas las plazas diciendo que ha sido absuelta. Diciendo erradamente y engañando al pueblo de que ha sido absuelta cuando eso no ha ocurrido, mientras tanto, el señor Ollantumala sigue preso. Entonces, esa situación creo que se responde de esa manera. No es que el Tribunal Constitucional haya señalado que no es delito de lavado de activos, sino que ha dado resoluciones o sentencias que han terminado favoreciendo a la señora Fujimori. Claro. Ahora, ¿siente que al pedir la prisión preventiva de la señora Fujimori en el 2018, de alguna manera contribuyó con esa narrativa que ella está llevando por todo el país de que fue una perseguida política? Mire, ella ha sido una perseguida de la justicia penal, porque no solamente fue el pedido que realicé, sino que fue confirmado por una sala, confirmado por una Corte Suprema a través de jueces de dicha instancia, y cuando el Tribunal Constitucional anula esa prisión preventiva, nuevamente un juez le vuelve a imponer la prisión preventiva. En todo caso, ¿sabe quiénes son los perseguidos políticos actualmente? Rafael Vela y yo, porque el Congreso de la República, a través de la comisión multipartidaria que preside el congresista Alejandro Muñante, con integrantes del Partido Fuerza Popular, políticamente están estableciendo responsabilidades penales por el proceso de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. A los fiscales, pero por primera vez en la historia del Perú, a una jueza por haber dictado una sentencia en ese caso. Claro, ahora, de hecho, usted está mencionando el tema del Congreso, de hecho tiene una relación muy difícil con los congresistas, sobre todo de Fuerza Popular. ¿Cuál diría usted que ha sido el episodio más complicado de su relación con ellos? O sea, mire, han sido varios, desde el primer ataque que tuvimos cuando allanamos el local de Fuerza Popular y la congresista Luz Salgado vino con una amenaza directa,
hasta... ¿Recuerda qué le dijo? Le dijo algo así como, ¿usted no sabe con quién se ha metido? O algo Exactamente, y creo que eso se ve reflejado luego cuando la congresista Marta Moyano reconoce públicamente en un medio de comunicación de Lima que le había solicitado a la señora Patricia Benavides, en aquel entonces fiscal de la Nación, que me saque del cargo del equipo especial. Bueno, ya se consumó esa solicitud. Finalmente dejé de ser fiscal del caso Lavajato, dejé de ser fiscal del caso Cócteles. ¿Fueron los fujimoristas los que lanzaron la primera, este bulo de que usted necesitaba un tratamiento psiquiátrico o una cosa así? Mire, es todo una estructura de ataque, de difamación, de humillación, de denigración, que lo viene sufriendo actualmente la doctora Adila Espinosa. Si usted escucha a sus detractores desde el Congreso de la República, encabezados por el presidente del Congreso, es el mismo guión que me lo han intentado aplicar durante varios años. Para mí no me llama la atención de que toda esta ofensiva que le están haciendo a la doctora Adila Espinosa tiene las mismas características que me han aplicado a mí durante todos estos años de la investigación. Para algunas personas, de una manera que no se entiende, usted propició la muerte de Alan García. ¿Qué siente cuando escucha ese tipo de versiones? Que es una situación bastante ilógica, no quiero utilizar otra clase de términos, sobre todo por el respeto de un hecho tan fatídico y lamentable, pero mire, quienes tenían conocimiento de la intención de quitarse la vida del señor García eran sus familiares, y creo que ellos eran los primeros llamados a atender a algún problema que hubiera tenido el señor García en vida. La fiscalía y la policía lo que realizaron fue su labor, ejecutar un mandato de detención judicial. ¿Dónde estaba usted cuando se enteró de la muerte del doctor García? Yo estaba preparándome para ir a la audiencia de la prisión preventiva del señor Pedro Pablo Kuczynski, porque acá también quiero hacer una corrección, porque he visto que el señor abogado César Nakazaki anda esparciendo hechos que no son del todo exactos. Me remito a lo siguiente. Él indica de que nosotros hubiéramos propiciado la detención del señor García y la prisión preventiva del señor Pedro Pablo Kuczynski el mismo día para tener 2 trofeos, según él. Una situación falsa. ¿Por qué le digo? Porque tanto la resolución para detener al señor García como el señalamiento de la audiencia para la prisión preventiva del señor Pedro Pablo Kuczynski no lo fija el fiscal, lo fijan jueces, 2 jueces distintos que dictaminaron las resoluciones. Doctor, ¿lleva una cuenta de los casos que ha ganado? A ver, dentro de mi carrera tengo muchos, pero si usted me indica dentro del caso Lavajato solamente las condenas que he logrado, mire usted, tenemos el caso de Alejandro Toledo, que no es tan cierto de que es un caso que todas las pruebas ya estaban establecidas y que eso debió condenarse con anticipación. Eso lo dice su mejor amigo, el fiscal Gálvez, ¿no? Eso es absolutamente falso. Falso porque tampoco es mi amigo, es el señor representante del Ministerio Público en la actualidad. Pero la acusación contra el expresidente Alejandro Toledo se interpone en el año 2020 y gracias a esa acusación es que los Estados Unidos autoriza la extradición de él para nuestro país, porque solamente Estados Unidos autoriza la extradición para juzgamiento. Bueno, el año 2020 se presentó la acusación y en el año 2024 se logró su condena. Luego está la acusación, que luego se traduce en una condena en el caso Metro de Lima, que involucra a los funcionarios del segundo gobierno aprista que intervinieron en la obra más emblemática de dicho segundo gobierno, que es el metro o el tren de Lima o el tren eléctrico de Lima, en donde se pagaron millonarios sobornos. Bueno, y hay otras sentencias por producto de las colaboraciones eficaces, como en el caso de contra la empresa Odebrecht, y en curso estábamos el juzgamiento de la exalcaldesa Susana Villará y pendientes de señalamiento de juicio oral en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y diría que el de Toledo es el más importante dentro de su participación en el equipo especial? Yo diría por la condición que tiene como expresidente, pero también resalto mucho todo el proceso de colaboración eficaz que yo he tenido que continuar y concluir en el caso Lavajato. ¿Por qué? Porque mire, la colaboración eficaz con la empresa Odebrecht permite que haya prueba, no solamente para la condena contra el expresidente Alejandro Toledo, sino también para la condena para el expresidente Ollanta Humala. Y también la colaboración eficaz con la empresa Odebrecht
devela la existencia de un club de la construcción en el Perú y con ello identificar la responsabilidad del expresidente Martín Vizcarra cuando fue gobernador de la región Moquegua. Es decir, escuché también al señor Gálvez indicar de que los resultados del doctor Germán Juárez, que es un excelente fiscal, son hechos aislados dentro del grupo de lo que fue el equipo especial. No es del todo cierto. Creo que ese trabajo cohesionado, conjunto, que hemos realizado todos, ha permitido que todos tengamos estos resultados. Claro. Ahora, hay una preocupación precisamente por el tema de los casos de colaboración eficaz. O sea, porque más allá del desarrollo legal que se tiene que hacer, también hay una condición en la que los testigos tienen que tener cierta confianza con el fiscal. Es una cosa casi subjetiva. ¿Eso se puede trasladar de un fiscal a otro? Es bastante difícil. Creo de que la experiencia pasada en los casos Fujimori y Montesinos, y que la relata José Ugaz en su libro Caiga quien caiga, cuando tiene digamos, este dilema, cuando Matilde Pinchi Pinchi le pregunta a él y a la fiscal Magallanes, ¿y qué pasa si ustedes los cambian? Una situación que es posible en nuestro país. ¿Qué va a pasar con mi seguridad?, le pregunta Matilde Pinchi Pinchi. Y ellos, tanto la fiscal como el procurador, pretenden brindarle esa confianza. Bueno, lo cierto es que no estoy ya. Lo cierto está de que hay varios procesos que están en curso. El caso de la exalcaldesa Susana Villarán, en donde hay personas arrepentidas, colaboradoras. Claro, ¿y hay alguna situación que le haya pasado en ese sentido? O sea, alguien que le haya dicho, si tú no estás, prefiero no continuar. Mire, yo ya no puedo hablar desde el momento que se ha desactivado el equipo especial, pero sí le voy a indicar desde el momento que el señor Gálvez, en la segunda semana de diciembre, ya comenzó a afirmar que nos iba a desactivar. Sí hubo bastante preocupación de muchas personas que tenían que concurrir a los juicios orales a poder brindar su testimonio. ¿Cuánto le afectó la inestabilidad del Ministerio Público a su trabajo? Porque usted ha visto en el equipo especial, ¿cuánto? ¿Unos 5 fiscales de la Nación, más o menos? Aproximadamente, a ver, contemos: Pablo Sánchez, Pedro Chávarri, Zoraida Ábalos, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena, Del Espinosa y Tomás Gálvez. Son 7 fiscales que han pasado, mientras que los fiscales del equipo especial supieron mantenerse dentro de ese margen de independencia y, bueno, y el deber de objetividad que tienen que cumplir. Claro, pero digamos, ¿esa inestabilidad los complicaba a ustedes en el trabajo? Definitivamente. Mire usted, el señor Pedro Chávarri, que el día, creo que ha salido en una reciente entrevista, a indicar de que si nos investigan merecemos la cárcel, una situación, un despropósito, una situación bastante absurda. Él está hablando en su condición de condenado. El señor Pedro Chávarri es un condenado de la justicia por el delito de encubrimiento real, por haber pretendido obstruir nuestra labor. Y en esas condiciones hemos trabajado. ¿Cuántos procesos disciplinarios tiene ahora? Mire, no le podría indicar el número. La gran mayoría son de oficio, es decir, no es que haya habido un quejoso, sino que la autoridad disciplinaria que preside el señor Fernández Gerí dispuso de oficio, o sea, de iniciativa propia, investigarme. Y sí tenemos un pedido de suspensión, tanto el fiscal Vela por 7 meses y yo por 4 meses por haber declarado durante la llegada del señor Toledo como cumplimiento de su extradición. ¿Diría que su conducta ha sido una de las más examinadas por su propia institución en los últimos años? Bueno, no solamente mi conducta, mis ingresos, egresos. Yo fui investigado por el delito de enriquecimiento ilícito, por una denuncia de una militante aprista. Soy el único fiscal que 2 veces lo investigan por enriquecimiento ilícito en el país. Es decir, a mí me han examinado por cualquier aspecto. Entiendo que hasta también están pendientes de cómo del fraseo que usa usted en las entrevistas, ¿no? O sea, de las cosas que dice, que tiene que usar la palabra presunto todo el tiempo. Todo me han ido examinando. Por eso le digo, el espacio que dejo es muy difícil, muy complicado, porque creo que los casos Lavajato, y creo que en particular el caso Cócteles, ha demostrado que es bastante difícil tratar de investigar cuando el poder político, el poder económico está detrás de los crímenes. Ahora, al inicio de la investigación de los equipos especiales, hubo un fuerte respaldo público, un reconocimiento ciudadano bastante interesante. ¿Diría usted que eso le hizo suponer que su trabajo iba a ser más fácil, que iba a ser más fácil llegar al final
o digamos, que ratifiquen las conclusiones que usted tenía en sus investigaciones? Bueno, se han ido ratificando porque, mire, de No todos los casos, claro. todos han terminado en condena, excepto uno, el caso Cócteles. Y yo lo había anunciado en el año 2020 en una entrevista. Si es que se eligiera, en el año 2020 dije esto, si se eligiera un tribunal constitucional, puede afectar el caso Cócteles. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional tiene un origen político y eso no es faltar el respeto a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ellos son elegidos por el Congreso de la República. Fuerza Popular forma parte del Congreso de la República. Los votos de Fuerza Popular han permitido que ellos sean magistrados del Tribunal Constitucional. Y si vemos estas 3 sentencias que han ido afectando el caso Cócteles, ciertamente han afectado el desarrollo de un proceso. Hace algunos días lo dijo la presidenta del Poder Judicial en el discurso de la inauguración del año judicial. Ninguna autoridad puede interferir un proceso judicial en trámite. El caso Cócteles es el único proceso, el único juzgamiento en donde viene otra autoridad y lo interfiere. Ahora, entiendo que usted también es maestro en el Código Procesal Penal y en su especialidad, en el lavado de activos. Digamos, si usted saliera del Ministerio Público, ¿podría dedicarse un poco a la docencia, a la enseñanza? ¿Sería, digamos, su oficio permanente? Bueno, soy un abogado. Desde la defensa, la docencia, tengo que ver de qué otra actividad tengo que vivir, porque obviamente este trabajo de ser fiscal es mi fuente de subsistencia de mi familia y mía. Entonces, la preocupación que uno siempre tiene es hacer su mejor trabajo para que pueda, dentro de ese trabajo, tener esa estabilidad. ¿Alguna vez lo han tentado para que escriba una especie de memorias de lo que fue su trabajo en el equipo especial? Bueno, en eso estoy, tratando un poco de reproducir algunas ideas, algunas experiencias en algunos artículos, que también no solamente me sirve para testimoniar estos resultados del caso Lavajato, sino también para defenderme. ¿Por qué? Porque hay tanta desinformación que creo que tenemos que poner un granito de información para que esto ayude a que la sociedad pueda enterarse de boca de los propios actores, de boca del propio fiscal, cuál fue esta labor. Claro, sí he visto algunos artículos suyos en LP, me parece, ¿no? Correcto. Digamos, ha debutado como columnista, o sí, es una cosa que hacía hace tiempo ya. Esporádicamente, pero conforme el ataque ha venido hacia mí, he creído que el aspecto académico, a través de estas columnas, no solamente me sirve para informar, sino también para defenderme. Claro, en su última columna termina con una cita que le dedica al fiscal Gálvez, que dice lo siguiente, la voy a leer, es cortita. Dice: ahí radica la paradoja final del hombre fuerte. Está citando a otro autor, me parece. Correcto. ¿No? Promete grandeza, pero entrega pequeñez. Promete dominio, pero revela dependencia. Promete fuerza, pero solo expone la fragilidad de quien no puede dejar de ajustar cuentas. ¿Eso es un resumen de lo que está pasando hoy, en este momento, en el Ministerio Público? Bueno, es una referencia que se puede aplicar a la realidad de lo que se está viviendo actualmente en el Ministerio Público. Quienes pretendimos hacer una labor, finalmente estamos recibiendo un castigo, una represalia. Esperemos que esto no se agrave con un enseñamiento que nos pueda afectar en otros derechos.